Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros traemos la propuesta de Jesús para aprender tantas cosas. Por eso nuestro programa se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, queridos niños, justamente porque el Señor nos quiere enseñar tantas cosas lindas. Y por eso nos encontramos hoy con algún tema especial que nos trae Jesús. Así nos trae y nos dice, bueno, queridos niños, estén atentos porque hoy yo les voy a enseñar alguito. Y vamos a ver qué Jesús hoy nos quiere enseñar, queridos niños. Bueno, atención. Vanessa nos va a decir cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es pecados contra el primer mandamiento. Muy bien, vamos a ver, queridos niños, los pecados directamente contra el primer mandamiento. De nuevo vamos a repetir, niños, cuál es el tema del día de hoy. Pecados contra el primer mandamiento. Muy bien, los pecados que nosotros cometemos, queridos niños, contra el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento, queridos niños, querida Vanessa? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nuestros pecados que cometemos contra este primer mandamiento quiere decir cuando nosotros no le amamos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué son estos pecados, queridos niños? Quiere decir que nosotros no le amamos a Dios sobre todas las cosas. Esto entonces tenemos que estar atentos, queridos niños, y tenemos que aprender, porque estos son los pecados que van contra este primer mandamiento. Y bueno, para eso estamos en nuestra catequesis, para que podamos aprender, para que podamos conocer, queridos niños, las veces que no hacemos bien las cosas, las veces que no nos estamos comprometiendo, queridos niños, en hacer como Jesús quiere que cada uno de nosotros haga en su vida cristiana, en su vida de bautizado. Bueno, entonces vamos a escuchar desde la palabra de Dios lo que nos dice hoy el Evangelio, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Jesús, cómo nos habla Dios a través de su palabra. Le escuchamos a nuestra compañerita que comparte con nosotros la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon en ella y naufragaron en la fe. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre nosotros, porque escuchamos tu palabra y sobre todo porque nosotros queremos ir contra todas aquellas cosas negativas, contra todo aquello que es pecado, contra el primer mandamiento. Queremos nosotros aprender cosas lindas, cosas buenas, queridos niños, para que hagamos verdaderamente bien todo lo que el Señor nos pide y nos manda. Entonces, queridos niños, estén atentos, que cada uno tenga ya su Biblia, que cada uno tenga ahí su cuadernito y sobre todo que cada uno, queridos niños, tenga esas ganas de aprender, esas ganas de conocer. Volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube
ñande yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Sí, estamos... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estén muy atentos, queridos niños. ¿Cuál es el tema, Vanessa, del día de hoy? Pecados contra el primer mandamiento. Vamos a ver un poco cuáles son estos pecados contra el primer mandamiento. Vamos a aprender algo con Jesús y para eso estén atentos y escuchen muy bien. Vanessa ahora nos va a leer y nos va a enseñar algunas cositas importantes que nosotros como niños tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y escuchar y aprender y memorizar. Para eso tenemos que tener algo para escribir, el cuadernito, y ahora nos va a servir algo para escribir. Vanessa, ¿en qué consiste entonces este pecado contra Dios? Nos prohíbe el primer mandamiento de la ley de Dios, la idolatría, la superstición, el sacrilegio y todo otro pecado contra la religión. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta todo lo que es contra Dios. La idolatría, la superstición, hay muchas de estas cosas, queridos niños. Es importante que tengamos en cuenta que Dios es el único, que Dios es el centro. Por eso la palabra de Dios nos dice el único Dios. Nada de superstición, nada de idolatrías, nada de ir de cosas entonces que no tienen nada que ver con Dios. Vamos a seguir y estén atentos, por favor, porque este tema es muy importante, queridos niños. Peca por idolatría el que adora o cree en ídolos o dioses falsos. Muy bien, queridos niños, los ídolos o los dioses falsos, los intereses que nosotros ponemos en cosas pasajeras, creemos más en el dinero, queremos más el poder, todo lo que significa la plata, todo esto entonces, queridos niños, son nuestros ídolos que al final nos desvían de Dios. Estos son los verdaderos pecados contra la soberanía, contra Dios mismo. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños. Peca por superstición el que atribuye a algún objeto o acción una virtud sobrenatural que no tiene. Se dan cuenta, queridos niños, algunos tienen un amuleto, algunos tienen una herradura, algunos tienen un Buda, algunos tienen un búho, algunos tienen cualquier cosa y le dan la superstición. Piensan que ese cosito que tiene ahí, ese materialcito, tiene, dice, un efecto poderoso. No, queridos niños, esa es una superstición. Superstición, queridos niños. El único que verdaderamente obra milagros en nuestra vida y el único central que le da sentido a nuestra existencia es Dios, queridos niños. Un hierro ahí.
la herradura de un caballo. Queridos niños, eso no te sirve de nada. ¿De qué te sirve ahí un búho? O no sé, ahí un Buda que está, un panzón que está ahí. No, queridos niños, eso no tiene nada que ver. Esas son supersticiones. Y entonces estamos pecando verdaderamente entonces contra Dios. Vamos a seguir escuchando y escuchen muy bien, queridos niños. Peca por sacrilegio el que profana los lugares, personas o cosas sagradas, como el que recibe indignamente algún sacramento. El primer mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe además la infidelidad o carencia de fe en los no bautizados, la herejía o negación de una o varias verdades de la fe por quien está bautizado, la apostasía o negación de todas las verdades reveladas, la ignorancia de la doctrina cristiana, las malas lecturas y demás pecados contra la fe. Son pecados también contra la fe el marxismo o comunismo materialista y ateo, la indiferencia y pérdida de la fe. Queridos niños, aquí tenemos toda una lista que tenemos que volver a aprender. Vamos a volver a repetir. Vanessa, vas a ir leyendo de nuevo. El primero me vas a volver a decir porque es tan importante que todos aprendamos y que todos sepamos. ¿Cuál es el primero que me dijiste? La infidelidad o carencia de fe en los no bautizados. Ahí está, la infidelidad y la carencia de fe. Decimos, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo no quiero saber nada de Dios. Ese es un pecado contra el primer mandamiento. Cuando nosotros decimos, ya no creo más, yo no creo en Dios, primer pecado contra ese mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el segundo que me leíste, querida Vanessa? La herejía o negación de una o varias verdades de la fe por quien está bautizado. Muy bien, queridos niños, atención. Y esto tenemos que saberlo nosotros. Son palabritas un poco más difíciles, pero que tenemos que aprender. Para eso estamos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta? Es Aprendiendo con Jesús. Y entonces dice la herejía. ¿Qué significa la herejía? O la apostasía de aquellas personas que ya entraron dentro de la iglesia, que se fueron bautizados, que recibieron entonces la fe y el regalo de parte de Dios, y que después de un cierto tiempo dicen, si te he visto, no me acuerdo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Hay muchos que son así. Los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Que cambian la religión, que buscan una religión de acuerdo a su conveniencia. Esos son herejes. Los herejes son aquellos que cambian la doctrina y que ponen de acuerdo a su conveniencia. Hay muchos que cambian la religión porque les interesa más el dinero. A través de la religión pueden ganar dinero. A través de la religión pueden ganar entonces otras cosas entonces que les convienen. Entonces yo no quiero seguir lo que dice Dios, lo que pide Dios. Entonces yo le cambio. Yo le adapto de acuerdo a lo que yo necesito y de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Entienden? Ese es un hereje. Es una palabra un poco difícil y un poco fuerte, queridos niños, pero el significado es eso, que nosotros adaptamos y decimos lo que nosotros queremos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos porque a mí me conviene, ¿entienden? Vamos a escuchar cuál era la tercera cosita que nos leíste, querida Vanessa. La apostasía o negación de todas las verdades reveladas. Ahí está, queridos niños, la apostasía. Quiere decir que uno al comienzo dice, yo creo, yo soy cristiano, yo me confieso, pero después comienza a negar totalmente y vive de una manera totalmente diversa. Y luego se retira y no quiere más saber nada de Dios. Y después dice que esto no sirve, que esto no vale, que esto, etcétera, etcétera. Eso, queridos niños, normalmente es cuando uno no está bien interiormente, cuando uno verdaderamente no es humilde y no reconoce ante Dios que somos limitados. Entonces nosotros queremos volvernos como Dios, queremos volvernos como esos que saben todo, que conocen todo y dicen todo está mal. Pero eso, queridos niños, en realidad el que está mal
somos nosotros espiritualmente. Entonces, mucha atención, esa es la apostasía. Decimos todo lo contrario de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que papito, mamita, nuestras abuelitas nos han enseñado para hacer siempre el bien a la comunidad, a los hermanos. Y vamos a ver otra palabrita entonces que nos leyó Vanessa. La ignorancia de la doctrina cristiana, las malas lecturas y demás pecados contra la fe. Ahí está, queridos niños. La ignorancia, eso es un pecado. ¿Y qué quiere decir la ignorancia, queridos niños? No preocuparse en aprender lo que Dios nos va enseñando. Esa es ignorancia. No preocuparse en ir al catecismo. No preocuparse en conocer sobre Dios. No, yo no me quiero ir. No, yo no me quiero ir a escucharle. Yo no me quiero ir a aprender entonces. No quiero hacer la catequesis, ¿se dan cuenta? Y ese es un pecado. Y ese es el pecado contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo le amo a alguien, quiero estar con esa persona y le quiero conocer cada vez más porque le amo a esa persona y porque sé que esa persona me ama tanto. Entonces, yo procuro conocer hasta lo máximo. Bueno, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con las preguntitas. Por eso quiero que estén siempre ahí con su cuadernito, que tengan algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, vamos con las preguntitas. ¿Cuáles son estas preguntitas tan importantes que nos tienen que ayudar a nosotros, queridos niños, a aprender, a memorizar, a conocer y a ser parte de nuestra propia vida? Porque nosotros conocemos, porque nosotros sabemos. Y desde allí entonces, queridos niños, nos comprometemos. Vamos a ver entonces cuál es esta primera preguntita para el día de hoy. Queridos niños, querida Vanessa, atención. Esta va a ser la primera preguntita. ¿Qué nos prohíbe, queridos niños, la primera ley, el primer mandamiento que nosotros tenemos de acuerdo a lo que Dios nos pide, querida Vanessa, queridos niños? Nos prohíbe la idolatría, la superstición y el sacrilegio. Muy bien, la idolatría, vamos a repetir, la idolatría, después la superstición. Superstición, repetimos, queridos niños. ¿Y cuál es el último? El sacrilegio. Sacrilegio. Entonces tenemos que estar atentos, queridos niños. Eso nos prohíbe. ¿Por qué? ¿Pero en qué sentido nos prohíbe, queridos niños? Porque Dios es nuestro único Dios. Nosotros decimos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, queridos niños. Y esto es importante, ¿verdad? Y entonces por eso nos prohíbe de cierta manera la idolatría, la superstición y el sacrilegio. Muy bien. Y ahora atención y anoten porque viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Quién peca por superstición, queridos niños? Esta es la segunda preguntita. ¿Quién peca por superstición, querida Vanessa, queridos niños?
el que atribuye a algún objeto una virtud sobrenatural. Muy bien, queridos niños. Le atribuye entonces una virtud o una acción sobrenatural que en realidad no tiene, queridos niños. Ya dijimos a una herradura, un hierro, una virtud sobrenatural, queridos niños. O le pone a un sapito, ahí un sapo. Pero ¿cómo es eso? Y entra en su casa y uno encuentra ahí. O le tiene ahí a un muñeco, a un Buda. Pero eso, queridos niños, por favor. Y entonces esa es una superstición. Eso entonces no tiene ningún poder. Y entonces uno peca de supersticioso. Está pecando de superstición. Queridos niños, entonces estamos atentos. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que conocer verdaderamente. Esto es superstición. Ser supersticiosos, ir detrás de estas cosas. U otras cosas también. Por ejemplo, yo recuerdo una señora me decía, padre, hoy pasó un gato negro frente a mí. Y entonces es supersticiosa y dice, ay, me va a ir mal las cosas. Eso es superstición. Nosotros sabemos que Dios es el único que tiene verdaderamente la fuerza y el poder, queridos niños. Solamente Dios. Muy bien. Y la tercera preguntita, y estén muy atentos. ¿Qué otras cosas, queridos niños, prohíbe el primer mandamiento? ¿Cuáles son entonces estas otras prohibiciones, queridos niños? A través de lo que nosotros ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas prohibiciones de lo que es el primer mandamiento? Pero hay otras cositas más. Queridos niños, querida Vanessa, ¿cuáles son estas cositas? La infidelidad, la herejía, la apostasía y la ignorancia. Muy bien. Sobre todo, queridos niños, la ignorancia, la doctrina. Esa ignorancia es un gran pecado, queridos niños, que no sabemos sobre nuestra religión, que no sabemos sobre Dios. Decimos que estamos bautizados, pero sin embargo no podemos dar razón de nuestra fe. Por eso, queridos niños, nosotros estamos en este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender, queridos niños. Tenemos que estar atentos y tenemos que aprender, porque si no, justamente la ignorancia a las cosas de Dios, eso es un pecado. También la herejía, ya dijimos, queridos niños. También la apostasía, ya dijimos, queridos niños. Todo esto entonces y la misma infidelidad hacia Dios, la misma infidelidad hacia nuestros hermanos. Muy bien, queridos niños, vamos terminando entonces por el día de hoy nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema, Vanessa, entonces del día de hoy? Pecados contra el primer mandamiento. Pecados contra el primer mandamiento. Y entonces todas estas cositas, la superstición, la idolatría, la infidelidad, la herejía, la apostasía, la ignorancia, etcétera, todas estas cosas son pecados contra el amor de Dios. Queridos niños, vamos a rezarle a Papito Dios. Vamos a poner así nuestras manos extendidas y le vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición a todos ustedes, queridos niños, también a papito, a mamita, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños.